Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Nacional en Caracas. El gran titular se lo dedican al cardenal Baltasar Porras, quien llama el 6D a no cruzarse de brazos y abstenerse. La Iglesia Católica recuerda que la vida cristiana no está hecha de sueños, sino de compromisos concretos. El cardenal Baltasar Porras insiste en que el 6 de diciembre está en el calendario político del país como una fecha que requiere la atención de todos. Comillas, no hay que cruzarse de brazos y abstenerse, sino que hay que participar. Eso dijo en una conferencia virtual. Para el cardenal, el problema no es votar y no votar. Lo que es obligatorio de parte nuestra no es cruzarse de brazos y abstenerse. Cita textual. Aseguró que la importancia de participar es, comillas, poner en evidencia si dan o no las condiciones de un proceso como deben ser. Fin de la cita. También destaca el diario El Universal. El sector comercio plantea extender la flexibilización para el último trimestre. El presidente de Concecomercio, Felipe Capozzolo, sugirió al Ejecutivo Nacional implementar una extensión en los días de flexibilización para el último trimestre del año, con el objetivo de reactivar el sector comercial del país. El dirigente empresarial propuso ajustar el esquema denominado 7+7, implementando con la finalidad de frenar las cifras de contagios por el COVID-19 para experimentar una mayor libertad respecto al ejercicio de la actividad económica en el país. Y citan acá el fallecimiento de una periodista muy querida por todos, como lo fue Berenice Gómez, quien en los últimos años pues manejó el mote de la bicha en sus... era para responderle a aquel hombre que mostraba la Constitución y la llamaba la bicha. Entonces Berenice, pues con la agudeza que la caracterizaba, salió adelante. Berenice falleció ayer domingo en Bogotá por complicaciones de salud. Recemos por ella, paz a su alma. Fue muy buena y consecuente amiga y excelente periodista. El diario El Universal también destaca: el fiscal general propone reestructurar y revisar los cuerpos de seguridad. Si alguien cree en lo que pueda decir este individuo. Ahora, no hay ni una sola mención en esta primera página para lo que está ocurriendo en el estado Yaracuy. Leo entonces en su noticiero: las fuerzas de seguridad de Maduro reprimen el cuarto día de protestas en Yaracuy. Las fuerzas del régimen reprimen por cuarto día las protestas en municipios de Yaracuy. Desesperados, la gente salió a protestar por falta de agua, gas, electricidad. Los habitantes de las localidades de Bruzual, Peña, Aroa, Cocorote, Independencia y Yaritagua, Nilgua y Sabana de Parra salieron a las calles para reclamar mejores servicios, entre ellos los de agua potable y gas doméstico, según explicó Marino Alvarado, activista de la ONG Provea, defensora de derechos humanos. La policía de Yaracuy y la Guardia Nacional actúan haciendo uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, según dijo Alvarado. Para Provea, los manifestantes denuncian que ayer usaron los grupos paramilitares para que junto a la fuerza pública ataquen a los manifestantes. Continúa el patrón represivo de usar a grupos armados civiles para reprimir la protesta social. En los videos difundidos por las redes sociales se observa el estallido en Bruzual, donde los manifestantes detuvieron a algunos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana y luego ocuparon la alcaldía chavista, controlada por Carmen Suárez del PSUV. Además, se multiplican las imágenes de las fuerzas chavistas reprimiendo con gases lacrimógenos, balas de goma e incluso buscando manifestantes casa por casa sin respetar ninguna garantía política. Es dramático, por ejemplo, leer lo que dice el alcalde del municipio Yaritagua, Juan Parada, chavista. Escuche usted esto. Voy a leer textualmente. Esta es una cita entre comillas. Hay que marcar a la gente cuerpo a cuerpo. Si marcamos a la gente cuerpo a cuerpo, esa gente va a desistir.
pero tenemos que ser valientes como somos los chavistas, entromparles sin miedo. Y luego en un video viral, no te vayas a quejar si eres un comerciante y te escoñetan tu comercio. No te vas a quejar después si salen los colectivos porque los chavistas mochos no somos. Este es un alcalde chavista. Así funcionan, ese es el criterio. Pues bien, con ese criterio es que llegamos a noticias como esta. En su noticiero también, la actualización del informe de Bachelet sobre Venezuela revela que en 7 meses Maduro asesinó a 2.000 personas. Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultados de operativos de seguridad. Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero de este año 2020, dijo textualmente la señora Michelle Bachelet. En Venezuela continúan restricciones a la libertad de expresión, la aplicación de la ley del odio, ataques a defensores y periodistas. También denunció su preocupación por los discursos estigmatizantes de las autoridades del país que responsabilizan a los que retornan de introducir el coronavirus en territorio venezolano. En medio de todo esto, ayer Juan Guaidó llamó a conformar comandos por la libertad y elecciones en Venezuela. Durante un acto en vivo para dar a conocer las pautas sobre la agenda de activación y movilización del Pacto Unitario por Venezuela, el presidente encargado, Juan Guaidó, llamó a conformar comandos por la libertad y elecciones libres en todo el país y respaldar a Yaracuy y la protesta del sector de educación este 5 de octubre. Aunque no detalló cómo funcionarán esos comandos, el presidente encargado instó a todos los venezolanos a resistir y no descansar hasta liberar Venezuela. Invito a todos los venezolanos a resistir, a levantarnos, a no descansar hasta ver a nuestra Venezuela libre. Hoy nos toca fortalecer la unidad, acompañar las protestas, construir la mayoría donde se exprese Venezuela y seguir creando condiciones de un gobierno de emergencia. Queda claro ante el mundo que para fraude no nos vamos a prestar. Eso lo dijo textualmente. Cierro las informaciones de Venezuela con esta noticia. España relevó a su embajador diplomático en Venezuela. El gobierno español anunció el viernes su decisión de relevar a su embajador en Venezuela, Jesús Silva Fernández, en medio de la polémica por la convocatoria de elecciones legislativas en ese país el 6 de diciembre y los esfuerzos de la Unión Europea por promover unas mínimas condiciones democráticas para su celebración. Silva Fernández llevaba 3 años en el cargo y fue nombrado por el anterior jefe del Ejecutivo, el conservador Mariano Rajoy, del Partido Popular. He de comentar que Jesús Silva Fernández no era cualquier embajador. Fue un embajador muy activo en la causa por la democracia en Venezuela. Y siendo un embajador nombrado por Rajoy, en el gobierno socialista de Sánchez se le ratificó. Hasta ahora, dicen en la Cancillería española que es un traslado normal, que él ya tiene 3 años de ejercicio, y que siendo Venezuela un país difícil, conflictivo, pues hay que sacarlo. Pero no necesariamente uno ve esto con cierta suspicacia. Recordemos que Borrell, luego de reunirse con Sánchez en Bruselas, envía una misión de la Unión Europea que, según dicen en España los populares, es para blanquearle la imagen a Maduro. Y todos estos elementos hay que controlarlos. Por lo pronto, será Leopoldo López el que le dará la bienvenida al nuevo embajador allí, en la Embajada de España. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos en Montevideo. Opositor Frente Amplio mantiene intendencia de Montevideo en los comicios regionales del Uruguay. Luego de haber perdido el gobierno nacional en los comicios del 2019, el Frente Amplio pudo imponerse en la capital con la candidatura de la senadora y exministra de Industria Carolina Cose. En Canelones, el intendente Yamandú Orsi consiguió su reelección. Ambos se perfilan como figuras de recambio en el partido que tuvo en los últimos años dirigentes centrales a los expresidentes José Mujica y Tabaré Vázquez.
En Santiago de Chile, el presidente Piñera lanzó subsidios para creación y recuperación de 1 millón de empleos. El programa tiene un costo de $2.000 millones y consta de 2 componentes, un subsidio para crear nuevos trabajos y un segundo subsidio para la recuperación de empleos que han sido suspendidos. Ambos están enfocados en las pymes, jóvenes y mujeres, ya que han sido estas últimas las más afectadas debido a la pandemia. En Colombia aumenta la tensión social. Las tensiones entre el gobierno de Colombia y la sociedad civil siguen en aumento tras la muerte de una mujer trans que fue baleada por un integrante del ejército. El incidente se registró al tiempo que el ministro de Defensa es cuestionado por su respuesta a una orden judicial y a las protestas por los abusos de la fuerza pública. A través de Twitter, el presidente Iván Duque pidió celeridad en la investigación de la muerte de Juliana Giraldo y un castigo ejemplar para el responsable de este crimen que ha estremecido al país. En México, por el caso de Ayotzinapa, se ordena arrestar a federales y militares. La Fiscalía Mexicana ha emitido 25 órdenes de detención contra presuntos autores materiales e intelectuales de la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes en el sur del país, prófugos entre los que por primera vez hay policías federales y militares. Además, la Fiscalía informó el sábado del arresto del primer policía federal que ese mismo día fue vinculado al proceso de Ayotzinapa. En Managua, la policía da persecución por 133 kilómetros a un dirigente opositor. La policía de Nicaragua detuvo temporalmente y luego protagonizó una persecución de 133 kilómetros al dirigente opositor Félix Maradiaga, antes de sitiarlo en un club privado ayer domingo en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde 2018. Maradiaga, miembro del Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, denunció a través de varias transmisiones en Facebook Live la persecución que le dio la Policía Nacional a él y a otros 3 miembros de la organización desde la ciudad de Chinandega, en el noroeste del país, hasta la capital, Managua. En Paraguay realizaron una automisa por la liberación del ex vicepresidente secuestrado por la guerrilla. La familia del ex vicepresidente paraguayo, Oscar Denis, secuestrado por el Ejército del Pueblo Paraguayo hace 18 días, insistió por la liberación del político y la de otras 2 personas que permanecen en poder de esa guerrilla rural. En la automisa celebrada en un predio de la patronal ganadera y a la que siguió una caravana de vehículos por la ciudad, las hijas de Denis volvieron a aparecer públicamente tras un silencio de 5 días a la espera de un contacto con los captores. En Brasil, Jair Bolsonaro fue dado de alta tras una operación para extirparle un cálculo en la vejiga. El mandatario de 65 años se sometió a un procedimiento conocido como cistolitotricia endoscópica, una cirugía mínimamente invasiva que implica el uso de láser para romper y eliminar un cálculo en la vejiga. Su médico dijo que la cirugía fue un éxito, sin complicaciones. Argentina supera los 700.000 casos positivos de COVID-19. De esta manera, Argentina ocupa el 9º lugar del mundo en términos de casos positivos confirmados, un ranking encabezado por Estados Unidos, seguido de India y Brasil, según Reuters. Y en el Perú, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario López, informó ayer que ante el reinicio de los vuelos internacionales, previsto para el próximo 5 de octubre, en el marco del inicio de la fase 4 de la reactivación económica, empezarán los vuelos internacionales con destino a Chile, México, Ecuador y Colombia. Asimismo, López enfatizó que por ahora los vuelos internacionales no estarían previstos para los países de Europa, tampoco para Asia, ni para los Estados Unidos. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, lunes 28 de septiembre. A ver, prácticamente está arrancando la semana crucial de la campaña electoral en los Estados Unidos. Mañana es el primer debate. Y vamos a comenzar nuestra agenda del día de hoy
en la ciudad de Washington, conversando con Don Bowles. El señor Bowles es el corresponsal en jefe del Washington Post, es el jefe de los corresponsales, el editor de la página política. Y con él vamos a tocar la situación de la campaña electoral. El señor Bowles ha escrito un artículo hoy en el Washington Post donde nos dice que Biden, cuando comienza esta semana, mantiene un liderazgo de unos 10 puntos estables sobre Donald Trump. Pero con él también tendremos que tocar el tema crucial. El señor Trump tiene en los últimos 15 años, solo 5 ha pagado impuestos. Y el último impuesto lo pagó en el 2016. Y pagó $750. Bueno, luego de Washington vamos a ir a Miami. En Miami vamos a conversar primero con Armando Ibarra. Armando Ibarra es el encuestador y estratega del Partido Republicano. Luego de conversar con él, también en Miami vamos a conversar con Fernand Amandi. Amandi es encuestador y estratega demócrata, de manera pues que tendremos ambas visiones. Primero la del Partido Republicano y luego la del Partido Demócrata. Hay una situación muy, muy conflictiva, lo veremos en este momento cuando vayamos a las noticias del mundo, en la frontera de Azerbaiyán y Armenia. Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán y de Armenia intensificaron ayer domingo el choque armado en la línea de contacto de la zona secesionista del conflicto, Nagorno-Karabaj, después de que Bakú, la capital de Azerbaiyán, lanzara una contraofensiva, tras asegurar haber registrado ataques del ejército armenio contra sus posiciones y civiles. Es una situación bélica de verdadera gravedad. Ahora, eso lo vamos a tratar con Paulo Botta. Paulo Botta es el coordinador del Departamento de Eurasia del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, de manera tal que para abordar el tema vamos a ir hasta la ciudad de Buenos Aires. De Buenos Aires vamos a ir a Madrid para conversar con la diputada Belén Hoyo. La diputada Hoyo es portavoz de Asuntos para Iberoamérica del Grupo Parlamentario Popular. El Congreso de los Diputados en Madrid aprobó el jueves la iniciativa presentada por el Partido Popular de condenar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Criticaron la postura del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, el socialista español Josep Borrell, que envió observadores a Venezuela para negociar con el régimen venezolano sobre las elecciones. En España han llamado esto han dicho que Borrell le ha lavado la cara. Ha blanqueado, es el verbo que utilizan allá, ha blanqueado a Maduro. Y el Tribunal Supremo de España reactivó el caso Delcy-Gate luego de varios meses de estancamiento. Y después vamos a cerrar nuestra agenda de hoy en Caracas, conversando con el diputado Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Con él vamos a abordar la situación política del país. Vamos a ocuparnos de lo que está ocurriendo en Yaracuy, hasta dónde puede llegar esto, la represión terrible contra los yaracuyanos, las declaraciones inadmisibles que leímos del alcalde de Yaritagua, y en fin vamos a abordar pues la situación política venezolana con Juan Pablo Guanipa. El editorial con César Miguel Rondón. The New York Times hoy en la mañana, a todo lo ancho de su primera página, a 8 col como se solía decir, dice la hoja de impuestos del presidente nos muestra que ha tenido pérdidas crónicas. Y por esas pérdidas crónicas en sus múltiples empresas no ha pagado impuestos. Y se asoman entonces la situación de los años. Cómo el presidente, que se ha vendido ante el país y el mundo como un millonario habilidoso en el mundo de los negocios,
que tiene campos de golf, trofeos, campos de golf, hoteles, propiedades por todas partes, está en quiebra. Tan en quiebra está que la última vez que pagó impuestos fue el primer año de la presidencia, el 2016, y pagó $750 de impuestos. Cuando se repasa en la circunstancia de su declaración jurada, esto, según la revelación del país del diario The New York Times, de la cual también se hace eco The Washington Post, pues tenemos que el presidente había reportado los gastos de su avión, pues son gastos de esa empresa que está quebrada y está produciendo pérdidas. Los gastos de peluquería, del estilista del cabello, también son parte de esto. El año pasado gastó $70,000 en esto, además de la peluquera de su hija Ivanka. En fin, todos estos papeles han salido a la luz pública desde ayer en la tarde por el The New York Times. Y no lo duden ustedes, pues van a traer consecuencias en el escenario político, sobre todo en esta semana crucial. Mañana ya es el primer debate en Cleveland entre el presidente Trump y el aspirante demócrata Joe Biden. Veremos.